Tres personas que entregaron años de su vida, su dinero, su libertad y en algunos casos su familia a grupos que usaron el nombre de Dios para manipular, controlar y destruir. Tres personas que creyeron de buena fe, que buscaban a Dios con sinceridad y que fueron traicionadas por líderes que pusieron su propio poder por encima de todo. Tres historias distintas, tres heridas distintas, pero el mismo final. Los tres encontraron en la Iglesia Católica lo que nunca encontraron en esos grupos: sin presión, sin control, sin amenazas, sin líderes que se ponen en el lugar de Dios, solo la verdad y las puertas abiertas. Esto es lo que nadie te cuenta sobre las sectas, y esto es lo que la fe verdadera puede hacer cuando finalmente la encuentras. Pasé 11 años creyendo que el pastor Elías era la voz de Dios en la tierra. 11 años. Desde los 23 hasta los 34. Los mejores años de mi vida, entregados a un hombre que resultó ser un manipulador experto disfrazado de profeta. Un hombre que usó la Biblia como arma. Que usó el nombre de Dios para controlarnos a todos. Llegué a la Iglesia del Espíritu Vivo en el 2003. Tenía 23 años, acababa de terminar una relación muy dolorosa, y estaba buscando algo. No sabía exactamente qué. Paz, quizás. Propósito. Una familia. ¿La encontré? O eso creí. Una compañera del trabajo me invitó un domingo. El lugar era un salón arrendado en el norte de Bogotá. Unas 200 personas. Música moderna, emotiva, que te hacía sentir algo inmediatamente. El pastor Elías era carismático, inteligente, con una voz que llenaba el espacio. Hablaba con una autoridad que yo nunca había visto en nadie. El primer día me sentí completamente bienvenida. 5 personas diferentes se me acercaron después del servicio. Me abrazaron. Me invitaron a almorzar. Me preguntaron mi nombre, mi historia, mis sueños. Nadie me había prestado tanta atención en años. Eso tendría que haberme dado una señal. Pero tenía 23 años y estaba sola. Los primeros meses fueron hermosos. O parecieron serlo. Tenía una comunidad. Tenía amigos. Tenía propósito. Empecé a ir no solo los domingos sino también los miércoles y los viernes. Luego los lunes también, para el grupo de oración. Luego los sábados para el grupo de mujeres. Para cuando me di cuenta, prácticamente vivía ahí. El pastor Elías empezó a enseñar cosas que al principio sonaban razonables. Que debíamos separarnos del mundo. Que las personas de afuera, las que no eran parte de la congregación, eran una influencia negativa. Que nuestra familia espiritual era más importante que nuestra familia de sangre. Empecé a ver menos a mi madre. A mis hermanos. A mis amigos de la universidad. El pastor Elías decía que ellos no podían entender nuestro nivel espiritual. Que nos frenarían en nuestro crecimiento. Y yo le creí. Para el 2007, 4 años después de haber llegado, mi vida entera giraba alrededor de la Iglesia del Espíritu Vivo. Trabajaba, pero todo mi dinero extraído en diezmos y ofrendas. El pastor Elías enseñaba que dar el 10% no era suficiente. Que los verdaderamente comprometidos daban el 30, el 40%. Que el dinero era una prueba de fe. Yo daba el 40% de mi salario. Y pasaba hambre algunos meses para poder hacerlo. Pero estaba convencida de que Dios me lo devolvería multiplicado. Nunca lo hizo. En el 2009 me casé con Roberto, un hombre de la congregación. El pastor Elías fue quien nos unió, quien eligió la fecha, quien aprobó la relación. En esa iglesia nada se hacía sin su bendición. Nos decía con quién podíamos hablar, con quién no. Qué tipo de trabajo era espiritualmente aceptable. Qué ropa podíamos usar. Qué música podíamos escuchar. Y yo obedecía.
Porque desobedecer al pastor Elías era desobedecer a Dios. Roberto era un buen hombre, pero también estaba completamente sometido al control del pastor. Nuestra relación era supervisada. Nuestras conversaciones privadas llegaban a oídos del pastor misteriosamente. Años después entendí que nos espiábamos mutuamente sin saberlo, porque así funcionaba el sistema. Todos vigilaban a todos. El primer momento de duda llegó en el 2011. Una mujer de la congregación, Patricia, embarazada de 8 meses, se puso mal durante un servicio. Perdía sangre. Necesitaba ir al hospital urgentemente. Pero el pastor Elías dijo que no. Que llevarla al hospital era demostrar falta de fe. Que Dios iba a sanar a Patricia ahí mismo, en el servicio. Oramos durante 2 horas. Patricia se retorcía de dolor. Su esposo lloraba pero no se atrevía a contradecir al pastor. Finalmente alguien, una mujer al fondo del salón que yo nunca había visto, se paró y gritó: «Esta mujer necesita un médico ahora mismo». Se armó un escándalo. El pastor Elías la señaló y dijo que era una enviada del diablo. Pero otras personas reaccionaron. Llamaron una ambulancia. Patricia sobrevivió. El bebé también, por muy poco. Esa noche, llegando a casa, le dije a Roberto: «Algo está muy mal aquí». Él me respondió: «Ana Lucía, no dejes que el enemigo ponga dudas en tu mente». Guardé silencio. Pero la duda ya había entrado. Y no se fue. Los siguientes 2 años fueron una guerra interna constante. Veía cosas que no podía ignorar. El pastor Elías vivía en una casa enorme mientras varias familias de la congregación pasaban dificultades económicas severas. Tenía un carro último modelo pagado con los diezmos de todos nosotros. Viajaba al exterior presentándolo como misiones, que en realidad eran vacaciones. Empecé a hacer preguntas discretas. Busqué información en internet y encontré cosas que me helaron la sangre. Testimonios de personas que habían salido de la Iglesia del Espíritu Vivo años antes. Historias de manipulación, control, abuso económico. Una mujer describía exactamente lo mismo que yo había vivido, con las mismas frases, las mismas técnicas, el mismo sistema. En mayo del 2013, un domingo en la tarde, estaba sola en casa. Roberto había ido a una reunión de líderes con el pastor. Abrí mi computador y pasé 4 horas leyendo. Testimonios. Análisis. Artículos sobre manipulación psicológica y control mental en grupos religiosos. Y entendí. Por fin entendí. No había estado en una iglesia. Había estado en una secta. Esa noche cuando Roberto llegó, le dije que tenía que salir. Que no podía seguir. Que lo que habíamos vivido 11 años no era de Dios. Él no me creyó. Me dijo que estaba siendo engañada por el diablo. Que si salía, perdería mi salvación. Que el pastor había profetizado que las personas que abandonaban la congregación les pasaban cosas terribles. Salí de igual manera. El 15 de junio del 2013, fui por última vez a la Iglesia del Espíritu Vivo a recoger algunas cosas personales que tenía guardadas ahí. El pastor Elías me llamó al frente. Me señaló. Les dijo a todos que yo había sido tomada por un espíritu de rebelión, que debían orar por mí, que no debían tener contacto conmigo. Salí de ese salón con 200 personas mirándome. Algunas con lástima, otras con miedo. Algunas, solo algunas, con una expresión que decía: ojalá pudiera salir yo también. Los meses siguientes fueron devastadores. Roberto pidió el divorcio. Perdí a todos mis amigos de golpe, porque todos eran de la congregación y seguían las órdenes del pastor. Tenía 40 años, divorciada, sin red social,
con 11 años de vida entregados a algo que había resultado ser una mentira. Mi madre me recibió con los brazos abiertos. Lloró cuando me vio llegar con una maleta. Me dijo, te estuve esperando todo este tiempo. Me costó casi un año poder hablar de lo que había vivido sin romperme completamente. Fue mi madre quien me llevó a la parroquia de San Pedro Claver. Ella iba ahí todos los domingos desde siempre. Yo me había negado durante 11 años porque el pastor Elías nos decía que la Iglesia Católica era la gran ramera de Babilonia, que estaba llena de idolatría, que era el sistema del anticristo. La primera vez que entré, temblaba. Tenía miedo. 11 años de condicionamiento no desaparecen de un día para otro. Pero el párroco, el padre Sebastián Mora, me recibió sin preguntas, sin exigencias, sin condiciones. Me dijo simplemente, estás en tu casa. Esas 3 palabras me rompieron por dentro. Empecé a ir cada domingo. Luego entre semana. El padre Sebastián me recomendó un grupo de apoyo para personas que habían salido de sectas. Ahí conocí a otros que habían vivido lo mismo que yo. Personas que entendían sin que tuviera que explicar cada detalle. El día que me confesé por primera vez, después de toda mi vida sin haberlo hecho, lloré durante 20 minutos. El sacerdote esperó. No me apresuró. No me juzgó. Cuando salí del confesionario, sentí algo que no había sentido en 11 años dentro de la Iglesia del Espíritu Vivo. Libertad real. Paz real. No la paz falsa del control y la obediencia ciega, sino la paz que viene de saber que Dios te ama sin condiciones, sin amenazas, sin manipulación. Hoy tengo 44 años. Sigo en la parroquia de San Pedro Claver. El padre Sebastián sigue siendo mi guía espiritual. Mi madre y yo vamos juntas cada domingo, sentadas en la misma banca, como debió haber sido siempre. Todavía hay días difíciles. Días en los que escucho una canción de alabanza y el cuerpo me reacciona con miedo, porque 11 años de condicionamiento dejan huellas profundas. Días en los que me pregunto cómo pude haber creído todo aquello durante tanto tiempo. Pero entonces recibo la Eucaristía. Y recuerdo que Dios nunca me manipuló. Nunca me amenazó. Nunca me controló. Dios simplemente me esperó. Pacientemente. 11 años. Hasta que yo sola pude encontrar el camino de regreso. Mi nombre es Ana Lucía Bermúdez Vargas, tengo 44 años, y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. Me robaron 11 años, pero Dios me devolvió el resto de mi vida. Durante 7 años adoré a una mujer que decía ser la reencarnación de la Virgen María. No lo digo con vergüenza, lo digo con honestidad, porque si no soy honesto sobre lo absurdo que suena, nadie va a entender cómo alguien como yo, con estudios universitarios, con trabajo estable, con familia, pudo caer en algo así. Porque así funciona el engaño. No te atrapa cuando eres débil e ignorante, te atrapa cuando estás vulnerable. Y en el 2009, cuando conocí el Círculo de Luz Eterna, yo estaba muy vulnerable. Tenía 43 años. Mi padre había fallecido en enero de ese año después de una enfermedad larga y dolorosa. Mi matrimonio estaba en crisis. Mi trabajo me absorbía completamente, pero no me llenaba nada. Estaba buscando respuestas a preguntas que no sabía ni formular bien. ¿Para qué todo esto? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe algo más? Un colega de trabajo me invitó a una charla espiritual en un departamento en la Colonia Condesa. Dijo que era un grupo de meditación, nada de religión, solo exploración espiritual. Fui curioso. Sin expectativas. Había 15 personas en ese departamento. Ambiente tranquilo, velas, música suave, incienso. Nada alarmante. La facilitadora se llamaba Maestra Luz. Una mujer de unos 50 años, cabello largo plateado, ojos muy claros,
una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Esa noche habló sobre la energía universal, sobre los planos espirituales, sobre cómo los seres humanos podíamos conectar con dimensiones superiores si aprendíamos a silenciar el ego. Todo sonaba razonable, inteligente incluso. Mezclaba conceptos de psicología, filosofía oriental y espiritualidad de una manera que parecía coherente. No mencionó nada sobre ser la reencarnación de nadie. Eso vino después, mucho después, cuando ya era demasiado tarde para ver con claridad. Las primeras semanas fui por curiosidad, luego por algo que empezaba a parecerse a la paz. Las meditaciones guiadas por la maestra Luz me ayudaban a dormir, algo que no había podido hacer bien desde que perdí a mi padre. El grupo era amable, inteligente, diverso, había médicos, abogados, empresarios, gente como yo. Eso me tranquilizaba. Si gente así estaba ahí, no podía ser una locura. Error gravísimo. El proceso fue lento y meticuloso. Primero fueron las meditaciones, luego los retiros de fin de semana, luego los círculos internos, grupos más pequeños y más exclusivos, a los que solo te invitaban si demostrabas suficiente avance espiritual. Cada nivel de exclusividad te hacía sentir elegido, especial, más cerca de la verdad, y así, sin darme cuenta, fui entrando más y más profundo. Fue en el tercer año, en un retiro en Tepoztlán, cuando la maestra Luz reveló por primera vez su verdadera identidad al círculo interno. Éramos 12 personas. Dijo que había recibido una revelación, que su alma era la continuación del alma de María, Madre de Jesús, que había sido enviada en este tiempo para guiar a las almas elegidas hacia la ascensión. Yo debería haberme levantado y salido de ahí. No lo hice. Para ese momento, 3 años de condicionamiento gradual habían hecho su trabajo. Mi sentido crítico estaba completamente dormido. El grupo completo reaccionó con reverencia. Algunos lloraron, yo también. A partir de ese momento, todo escaló. La maestra Luz empezó a pedir ofrendas energéticas. Dinero, primero en cantidades pequeñas, luego más grandes. Decía que el dinero era energía densa que debíamos transformar entregándola al servicio de la luz. Para el 4º año yo había entregado aproximadamente 400,000 pesos mexicanos, mis ahorros de años. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el control sobre las decisiones personales. La maestra Luz empezó a decir que tenía visiones sobre cada uno de nosotros, que podía ver nuestro karma, nuestras vidas pasadas, nuestros bloqueos energéticos, y basándose en esas supuestas visiones, nos daba instrucciones sobre cómo vivir. Me dijo que mi matrimonio era un vínculo kármico negativo que me estaba impidiendo ascender espiritualmente, que debía liberarme de él. Me divorcié. Después de 19 años de matrimonio, me divorcié porque una mujer que decía ser la reencarnación de la Virgen María me lo pidió. Mis hijos, Diego de 17 años y Valentina de 15, se quedaron con su madre. Yo me fui a vivir a un departamento pequeño, solo, entregando casi todo mi dinero al círculo de luz eterna, convencido de que estaba haciendo lo correcto espiritualmente. El momento que lo cambió todo ocurrió el 8 de septiembre del 2016. Una fecha que no olvidaré nunca, porque es la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Ese día, Diego, mi hijo mayor, vino a verme al departamento. Tenía 24 años ya. Se había graduado de la universidad. Era un hombre. Llegó serio. Se sentó frente a mí y me dijo: «Papá, necesito que me escuches. Te estoy perdiendo. Nos estás perdiendo a todos. Y creo que lo sabes». No respondí. Tenía el impulso de defenderme, de hablar de la maestra Luz, de explicarle los conceptos espirituales, pero algo en sus ojos me detuvo. Había dolor ahí, dolor real. El dolor de un hijo que siente que su padre se ha ido a un lugar donde no puede seguirlo. «¿Cuándo fue la última vez que nos llamaste a Valentina y a mí?», preguntó. «¿Cuándo fue la última vez que viniste a vernos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver a mamá?
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no tuviera que ver con ese grupo? No pude responder ninguna pregunta. Papá, dijo, y su voz se quebró. El abuelo murió hace 7 años. Sé que eso te destrozó, pero él no hubiera querido esto. No hubiera querido verte así. Mi padre. Llevaba 7 años sin llorar por él. El dolor de su partida era precisamente lo que me había llevado al círculo, y nunca lo había procesado. Lo había enterrado debajo de meditaciones y revelaciones y ofrendas energéticas. Ese día lloré. Por primera vez en 7 años, lloré por mi padre. Diego se quedó conmigo esa tarde. 3 horas. Hablamos. Él no me atacó, no me insultó, solo me habló con amor, con la paciencia de alguien que lleva años esperando que su padre despierte. Antes de irse, me dejó algo sobre la mesa. Un libro, Sectas, Gurús y Lavado de Cerebro, de un psicólogo español. Me dijo, no te pido que lo creas todo, solo te pido que lo leas. Lo leí esa noche de un tirón. Cada página era un espejo. Las técnicas descritas en el libro eran exactamente las que había experimentado en el círculo de luz eterna. El bombardeo de amor inicial, el aislamiento progresivo, la creación de niveles de exclusividad, el control financiero, la dependencia emocional del líder, la supresión del pensamiento crítico. A las 3 de la mañana cerré el libro y me quedé sentado en la oscuridad. Había perdido 7 años. Mi matrimonio, mis ahorros, el tiempo con mis hijos, todo entregado a una mentira cuidadosamente construida. Salí del círculo de luz eterna 2 semanas después. No fue limpio. La maestra Luz me llamó personalmente. Me dijo que estaba cometiendo el peor error de mi vida, que mi karma sería devastador, que perdería todo lo que quedaba. Colgué el teléfono y no lo volví a contestar. La reconstrucción fue lenta y dolorosa. Un zoopsicólogo especializado en trauma por manipulación grupal me ayudó a entender lo que había vivido. Mi ex esposa, con una generosidad que todavía me conmueve, permitió que retomara la relación con mis hijos gradualmente. Fue Diego quien un domingo me dijo, «Papá, ¿quieres venir a misa conmigo?» No sabía que mi hijo iba a misa. En todos los años que llevaba en el círculo, había perdido el hilo de su vida completamente. ¿Tú vas a misa?, pregunté. «Desde hace 2 años», dijo. «Me ayudó mucho cuando pensé que te estaba perdiendo». Fui con él. Era la parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Narvarte. Una iglesia grande, llena de gente real, sin exclusividad, sin niveles, sin ofrendas energéticas, sin revelaciones privadas del líder, solo la misa, simple, estructurada, 2000 años de historia detrás de cada gesto. El párroco, el padre Ignacio Castellanos, predicó sobre la Virgen María ese domingo, sobre su humildad, sobre cómo nunca buscó atención ni gloria para sí misma, sobre cómo siempre señalaba hacia su hijo y no hacia ella misma. Pensé en la maestra Luz, en cómo todo en el círculo giraba alrededor de ella, en cómo absorbía la devoción de todos nosotros como si fuera una esponja. La Virgen María real no se parece en nada a lo que yo había adorado durante 7 años. Me acerqué al padre Ignacio después de la misa. Le conté brevemente lo que había vivido. Él me escuchó con atención y me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Lo que buscabas en ese grupo era real. La búsqueda de Dios, de sentido, de conexión espiritual, eso es genuino y bueno. Solo te llevaron al lugar equivocado. La iglesia no te va a pedir que apagues tu mente, te va a pedir que la uses junto con tu corazón. Empecé el proceso de preparación para recibir los sacramentos. Me llevó 8 meses. Me bauticé el 12 de octubre del 2017, Día de la Virgen del Pilar. Mi hijo Diego fue mi padrino. Valentina estuvo ahí. Mi ex esposa también vino. Lloró, yo lloré más. Hoy tengo 51 años. Voy a misa con Diego casi todos los domingos. Poco a poco estoy reconstruyendo la relación con Valentina. Trabajo con el padre Ignacio en un programa de orientación para personas que han salido de grupos manipuladores. Usamos mi historia, sin vergüenza, porque si mi historia puede evitar que alguien más pierda 7 años de su vida,
Entonces esos 7 años no fueron completamente en vano. Mi nombre es Rodrigo Esteban Palomino Fuentes, tengo 51 años y estoy en paz de haberme convertido al catolicismo. Mi hijo me salvó y Dios hizo el resto. Tenía 17 años cuando mi madre me llevó por primera vez a la iglesia de la Restauración Profética. No fui por convicción. Fui porque no tenía opción. Mi madre era viuda desde que yo tenía 9 años y cuando encontró ese grupo a mis 15, se entregó a él completamente. Para cuando yo tenía 17, nuestra vida entera giraba alrededor del pastor Abimael y su congregación. El pastor Abimael era un hombre de unos 45 años, corpulento, con una voz que retumbaba en las paredes del salón. Tenía una manera de mirarte que hacía sentir que te estaba viendo el alma, que sabía cosas de ti que tú misma no sabías. A los 17 años eso me fascinaba. A los 32, cuando finalmente salí, entendí que esa mirada era una técnica. Una herramienta de control perfectamente ensayada. La iglesia de la Restauración Profética no era una iglesia convencional. El pastor Abimael enseñaba que tenía el don de la profecía directa, que Dios le hablaba personalmente, que sus palabras eran palabras de Dios sin filtro. Usaba la Biblia constantemente, pero siempre con interpretaciones propias que ningún teólogo habría reconocido. Tomaba versículos fuera de contexto y construía doctrinas enteras sobre ellos. Enseñaba que la Iglesia Católica era satánica, que las otras iglesias evangélicas eran tirias y apóstatas, que solo la Iglesia de la Restauración Profética tenía la verdad completa, que salir de esa congregación era salir de la protección de Dios. Con 17 años, sin padre, con una madre completamente sometida al sistema, yo no tenía con qué comparar. No tenía herramientas para cuestionarlo. Así que crecí dentro. Para mis 20 años era una miembro activa. Dirigía el grupo de jóvenes. Enseñaba en la escuela dominical. El pastor Abimael me llamaba su hija espiritual. Ese título me llenaba de un orgullo que hoy me da vergüenza recordar. Las reglas eran estrictas y aumentaban con el tiempo. No podíamos escuchar música secular. No podíamos ver televisión excepto canales aprobados por el pastor. No podíamos tener amistades fuera de la congregación. La ropa debía ser larga y holgada para las mujeres. No podíamos cortarnos el cabello. El maquillaje era señal de vanidad mundana y espíritu de Jezabel. Yo cumplía todo, con convicción real, porque estaba convencida de que era la voluntad de Dios. A los 24, el pastor Abimael me llamó a su oficina. Me dijo que había orado por mí y que Dios le había mostrado que mi esposo era hermano Felipe. Felipe tenía 38 años. Yo 24. Nunca habíamos hablado más de 2 minutos. No me pidió opinión. Me informó. Me dijo que esta era la voluntad de Dios y que resistirla sería rebelarme contra Dios mismo. Mi madre, cuando le conté, me dijo, el pastor sabe más que nosotras, Mariana. Confía. Me casé con Felipe 4 meses después. No voy a entrar en detalles sobre ese matrimonio. Solo diré que fueron 8 años muy difíciles. Felipe era un hombre formado en el mismo sistema que yo, igualmente condicionado, igualmente controlado. Ninguno de los dos sabíamos realmente quiénes éramos fuera del círculo del pastor Abimael. No teníamos identidad propia. Solo teníamos roles asignados. Tuvimos 2 hijos. Sebastián, que nació en 2012, y Emilia, que nació en 2014. Desde que nacieron, el pastor Abimael los consideraba hijos de la congregación. Daba instrucciones sobre cómo criarlos, que podían ver, escuchar, aprender, a qué escuelas podían ir.
El quiebre llegó por Emilia. En septiembre del 2019, Emilia tenía 5 años y empezó a tener dolores de cabeza fuertes. El médico de la congregación, un hombre que el pastor Abimael había designado como el único médico en quien debíamos confiar, dijo que era tensión por el cambio de clima. Pero los dolores no pasaban. Emilia empezó a vomitar, a perder el equilibrio, a ver doble. Yo quería llevarla a urgencias. Felipe dudaba. El pastor Abimael dijo que era un ataque espiritual, que debíamos ayunar y orar, que llevarla a un hospital grande era demostrar que no confiábamos en Dios. Oramos durante 3 días. El cuarto día, Emilia no pudo levantarse de la cama. Algo se activó en mí ese día. Algo primitivo, anterior a cualquier doctrina, anterior a cualquier condicionamiento. Era instinto de madre. Y ese instinto me dijo que si no actuaba en ese momento, iba a perder a mi hija. Tomé a Emilia en brazos. Le dije a Felipe que nos íbamos al hospital. Él intentó detenerme. Le dije con una calma que no sentía por dentro: puedes venir con nosotras o quedarte. Pero yo me voy ahora. Llegamos al Hospital Civil de Guadalajara a las 2:15 de la tarde del 11 de septiembre del 2019. Los médicos la atendieron de inmediato. Le hicieron una resonancia. El diagnóstico llegó 2 horas después. Hidrocefalia. Acumulación de líquido en el cerebro. Necesitaba cirugía de urgencia. Si hubiéramos esperado otro día, el médico me dijo, los daños cerebrales podrían haber sido permanentes. O algo peor. Mientras esperaba fuera de la sala de cirugía, solo porque Felipe había decidido quedarse con el pastor, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue dramático. No fue una revelación del cielo. Fue simplemente una certeza fría y absoluta. Todo había sido mentira. Un hombre que supuestamente tenía comunicación directa con Dios me había pedido que dejara morir a mi hija por no ir a un hospital. Un hombre que decía hablar en nombre de Cristo me había pedido que pusiera su autoridad por encima de la vida de mi Emilia. Ese no era Dios. Ese nunca había sido Dios. La cirugía de Emilia duró 4 horas. Salió bien. La pequeña pasó 5 días en el hospital. Yo dormí ahí, en una silla a su lado, sin moverme. Nadie de la congregación vino a vernos. Felipe apareció el tercer día, confundido, dividido entre el pastor y su familia. Cuando vi la confusión en sus ojos, entendí que él no podía ayudarme. Estaba demasiado adentro todavía. Una enfermera del hospital, una mujer de unos 50 años llamada Esperanza, fue quien me acompañó esos días. Me traía café. Se sentaba un momento conmigo cuando podía. Me preguntaba cómo estaba. No como protocolo, sino con genuino interés. El cuarto día, mientras Emilia dormía, Esperanza se sentó a mi lado y me preguntó, ¿tienes familia cerca? ¿Alguien que te apoye? Le conté todo. No sé por qué. Quizás porque llevaba días sin dormir y los filtros habían desaparecido. Le conté la congregación, el pastor, el matrimonio arreglado, los 3 días de oración en lugar de llevar a Emilia al médico. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo con una serenidad que me llegó al fondo, yo soy católica. Y lo que describes no es lo que Dios pide de nadie. Dios nos dio la medicina para usarla. Nos dio la razón para usarla. Un Dios que te pide que sacrifiques a tu hija para demostrar fe no es el Dios del Evangelio. Esa noche, mientras Emilia dormía, busqué en internet la parroquia más cercana al hospital. Era la parroquia de San Juan Bosco, a 4 cuadras. El día que dieron de alta a Emilia, en lugar de ir a casa, fui directamente a esa parroquia. Entré temblando. Esperaba sentir algo oscuro, amenazante,
Lo que el pastor Abimael siempre nos había dicho que sentiríamos en una iglesia católica, que el Espíritu de Dios no habitaba ahí. En cambio, sentí silencio, paz, velas encendidas frente a una imagen de la Virgen María, un crucifijo al frente, gente arrodillada rezando, cada uno en su propio mundo, sin nadie vigilándolos, sin nadie controlando si su oración era suficientemente correcta. Libertad. Eso era lo que se sentía ahí. Libertad. El párroco, el padre Fernando Gutiérrez, me recibió esa misma tarde. Le conté lo que había vivido. Hablamos durante 2 horas. No me lanzó doctrinas. No me cargó con información. Solo me escuchó y al final me dijo: Mariana, la Iglesia Católica lleva 2000 años. No necesita convencerte de nada con presión ni con miedo. Si quieres conocerla, las puertas están abiertas. A tu ritmo. Sin condiciones. A tu ritmo. Sin condiciones. Después de 15 años de reglas, controles y condiciones, esas palabras me parecieron casi imposibles de creer. Pero eran verdad. Me separé de Felipe ese mismo mes. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Felipe eligió quedarse en la congregación. Yo elegí a mis hijos. Sebastián y Emilia están conmigo. Los inscribo en la escuela que yo quiero. Escuchan la música que quieren. Ve la televisión con criterio pero sin prohibiciones absurdas. Emilia, con sus 10 años ahora, viene a misa conmigo los domingos y le encanta encender las velas frente a la Virgen. Yo me bauticé el 8 de diciembre del 2020, fiesta de la Inmaculada Concepción. La enfermera Esperanza fue mi madrina. El padre Fernando celebró la misa. Cuando recibí el agua del bautismo, pensé en los 15 años dentro de la congregación, en la niña de 17 que entró sin poder elegir, en la mujer de 32 que salió eligiendo. Y entendí que Dios había estado ahí todo ese tiempo. No en las palabras del pastor Abimael, no en las doctrinas construidas para controlarnos, sino en el instinto que me hizo tomar a Emilia en brazos ese día, en la enfermera Esperanza que se sentó a mi lado en el hospital, en la parroquia abierta a 4 cuadras, en el sacerdote que no me exigió nada. Dios me había estado guiando hacia la salida durante 15 años. Yo solo necesitaba estar lista para verlo. Mi nombre es Mariana Isabel Quiñones Ríos, tengo 38 años y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. Entré sin voz y salí siendo yo misma por primera vez. Y así, una búsqueda más llega a su puerto. No un puerto final, sino uno de descanso y nueva partida. Cada historia que hemos escuchado hoy es un recordatorio poderoso de que la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se revela con más fuerza a quien la busca con corazón sincero, aunque el camino implique pérdidas y dificultades. Que estos testimonios no sean solo historias ajenas, sino un eco para tu propio espíritu. Si algo en ellas resonó contigo, tómate un momento de silencio. Quizás en esa quietud esté empezando tu propia historia. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios los bendiga y la Virgen María